Les invito a que abran allí en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Esa es la porción que voy a leer. Miren, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis ustedes van a encontrar lo que se conoce como las cartas a 7 iglesias que había en Asia. Esas 7 cartas son parte del libro de Apocalipsis. Todos los que estudian el libro de Apocalipsis creen o interpretan de distintas maneras estas cartas. Muchos ven que cada carta tiene una particularidad. Yo les invito a que lo puedan leer. Son 2 capítulos. Tal vez mañana, mientras toman mate a la mañana y están desayunando, pueden leerlo. Es muy útil, es muy lindo. Y capaz que se animan y leen el resto también. Yo les invito a que lean el libro de Apocalipsis, que no es tan difícil como la gente dice. Pero en el capítulo 2 y en el capítulo 3 encontramos las 7 cartas. Son 7 iglesias que había en Asia Menor. La mayoría está en lo que hoy es Turquía. Si ustedes buscan en un mapa, bueno, muchas gracias. Si buscan un mapa, allí están las 7 iglesias. Cada carta tiene una particularidad y tiene un mensaje especial. Tiene similitudes y tiene diferencias. Algunos creen que cada carta de esas 7 cartas está revelando distintas etapas en la iglesia en estos 2000 años de vida cristiana. Y entonces dicen, bueno, la primera etapa de la iglesia, después que el Señor resucitó, y la primera etapa con los apóstoles, la carta en la iglesia de Éfeso, después la iglesia de Esmirna. Es decir, tratan de identificar. Pero la verdad es que esa interpretación sería algo injusto, porque algunas situaciones que pasan en las cartas, en las distintas iglesias, se repiten a lo largo de los años. Nosotros vamos a leer hoy la carta con un mensaje a la iglesia que está en Esmirna. Esmirna es una de las iglesias que estaba en aquel momento y sufre una situación particular. Ya se las voy a decir de entrada. La situación que sufre la iglesia de Esmirna es la persecución de la iglesia. Y eso se ha dado en el siglo I y se ha dado en los 21 siglos que llevamos de esto que se llama la dispensación de la iglesia o la dispensación de la gracia. Entonces, en realidad, cuando uno lee las 7 cartas y ve las 7 iglesias con características distintas, ve que muchas de estas cosas se han aplicado y se siguen aplicando al mismo tiempo en distintas partes del mundo. Hoy, en muchas partes del mundo, la iglesia es perseguida y sufre. Recién miramos el video acerca de Cuba. Cuba es un lugar donde se persiguió a la iglesia. Hoy hay libertad, hay bastante libertad. Pero hay muchos países en la actualidad en donde la iglesia es perseguida, donde los creyentes no pueden juntarse como nosotros a cantar con alegría y con el gozo que tenemos y con la libertad que tenemos. Venimos, dejamos nuestra casa, venimos aquí, nos reunimos, cantamos, podemos, el sábado ustedes pueden tener la reunión de matrimonio. En muchas iglesias no es así, en muchos países no es así. Los hermanos cierran las puertas, las ventanas, se reúnen en casa de familia. Los bautismos son no una fiesta como nosotros hacemos aquí en Argentina, sino que son bastante reservados porque muchos corren riesgo en su vida. Porque la iglesia hoy, al día de hoy, tal vez a esta hora en que nosotros estamos abriendo la Escritura, hay creyentes nuestros en alguna parte del globo terráqueo que están reunidos con temor a ser descubiertos. Es decir, es una realidad que siempre está. La iglesia de Esmirna era una iglesia que era perseguida. Yo ahora les voy a contar un poquito, muy brevemente, la historia de eso. Pero es una iglesia que está perseguida. Yo quisiera hablarles en esta noche de eso. Ustedes dirán, pero no hay un tema mejor. No, en primer lugar este de la palabra de Dios. Y hay algo que es maravilloso. Esta carta es una carta de particularidad, con esta particularidad. Mientras en la mayoría de las 7 hay 2 que se distinguen por esto, Esmirna y Filadelfia. Las otras 5 son cartas en donde el Señor les tiene que reprochar algo. Pero aquí, en la carta de Esmirna que vamos a leer ahora juntos, en estos poquitos versículos que vamos a leer juntos, son palabras de consuelo. Son palabras de consuelo. Y yo en esta noche quisiera leerles estas palabras de consuelo. ¿Tienen abierto todos ya ahí la Biblia? Capítulo 2 del libro de Apocalipsis, versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico.
y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para ser probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Hasta ahí nomás en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer algunos otros versículos más, yo se los voy a mencionar, y si ustedes tienen papel y lápiz, yo les invito a que lo anoten para que lo puedan leer después tranquilos en casa. Esmirna es una ciudad que estaba a unos 60 kilómetros de una otra ciudad más importante, que es la ciudad de Éfeso. La Biblia no nos cuenta cómo comenzó la iglesia, sí nos cuenta cómo comenzó Éfeso, y nos cuenta del ministerio de Pablo en Éfeso. Tal vez Pablo se hizo una corrida hasta Esmirna y predicó el evangelio allí. Tal vez algunos de los creyentes de Éfeso se acercaron a ese lugar. Probablemente sea esa la segunda opción, la más probable. La cuestión es que el evangelio llegó a Esmirna y allí hay un grupo de creyentes, hay iglesia. Mientras otras iglesias allí que se mencionan en el Nuevo Testamento, Esmirna es la única vez que la encontramos. Y actualmente existe la ciudad. Es una ciudad, por lo que dicen los que han conocido Turquía, una ciudad muy próspera y muy linda, y es una ciudad turca y tiene un nombre que es parecido, es la ciudad turca de Esmir. Es una ciudad muy particular, porque la ciudad de Esmirna era una ciudad del Imperio Romano, pero distinguida por el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque a diferencia de todos los demás que eran sojuzgados por el Imperio Romano, la ciudad de Esmirna era pro-romana. Ellos admiraban al emperador y ellos adoraban al imperio. Tanto es así que Esmirna es conocida, la Esmirna antigua, es conocida por un templo que tenían para adorar al imperio romano. Eran 100%, tenían esa vocación con el imperio romano. Y entonces adoraban al emperador, ellos amaban el imperio, y los emperadores romanos cambiaron durante muchos años, pero siempre destacaban esta ciudad como una ciudad muy fiel y muy leal. En ese lugar hay una iglesia y sufre persecución. Y entonces aquí el Señor, a través de Juan, le manda una carta que son palabras de consuelo. Pero yo antes de mirar en los 4 versículos que tenemos aquí delante nuestro, algunas cuestiones que son importantes para que podamos entender el consuelo que le da el Señor, quiero explicarle algo acerca del sufrimiento, porque muchas veces hay personas que piensan que sufrir o ser perseguidos es una desgracia, y sin embargo a veces no es tan así. Ustedes saben que cuando la iglesia fue perseguida o más perseguida, fue el momento en que la iglesia fue más fiel al Señor. Eso lo comprueban todos los libros de historia. Lo hemos comprobado nosotros estando en Cuba. Hemos conocido hermanos que han sido perseguidos y estuvieron allí en la foto que ustedes vieron, en una de las fotos cuando estamos junto con Anita, y una Biblia que nos obsequiaron allí, que editan para Cuba especialmente. Ese hermano que está con nosotros allí estuvo, cuando comenzó el régimen, y tenía 17, 18 años, preso por ser evangélico. Solamente por ser evangélico. No había robado, no había hecho nada, tenía buena conducta, no era un líder especial, no era nadie, era un pibe de 17 años que estaba yendo a la escuela y que pensó que lo llevaban al servicio militar. Y estuvo 2 años cortando caña a las 3 de la mañana, a las 5 de la tarde. Muchos de sus amigos murieron en ese periodo. Sufrieron persecución. En ese periodo de la persecución la iglesia es más fiel. ¿Por qué es más fiel? ¿Ustedes se han preguntado por qué es más fiel? Porque más necesita de Dios. Pero también porque aquel que no cree, aquel que está en la iglesia y que acompaña a los que creen, va a decir, pero para mí, ¿por qué voy a dar la vida por algo que yo no estoy seguro, que yo no creo? Es decir, el creyente que no es genuino, que no tiene su fe en el Señor, que no tiene un encuentro profundo con el Señor, que no sabe lo que es la vida cristiana, que no tiene ese encuentro personal con Dios, ese se aparta, porque ve el peligro y dice, pero yo no voy a dar la vida por algo que no creo. Entonces se va, y quedan solamente los que creen. Y la iglesia queda firme, y ha sido más fiel. Cuanto más el diablo se ha ensañado con la iglesia, más fiel ha sido la iglesia. Tal vez lo que está haciendo el Satanás hoy en día es permitirnos que
las cosas transcurren con bastante libertad para que nos mezclemos más. Y entonces encontramos muchas iglesias que son frías, con muchas personas que son profesantes, pero no son verdaderamente cristianos. La persecución no siempre fue mala. El sufrimiento no siempre es malo. Hay muchas veces que es parte de nuestra fortaleza espiritual. Miren, Santiago capítulo 1 dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Es decir, produce un carácter que es probado, que es aprobado. Que es probado como se prueba el oro para sacarle las impurezas y poder hacer la joya perfectamente, con el oro bien refinado. La prueba muchas veces produce eso. El apóstol Pedro que escribe Primera Pedro también para los creyentes que son perseguidos, si ustedes leen Primera Pedro van a encontrar que la carta tiene ese perfil, le está escribiendo a los creyentes que son perseguidos. Él escribe en ese texto que lamentablemente nosotros lo cantamos, por lo menos lo cantamos en nuestra iglesia y lo cantamos mal. En Primera Pedro capítulo 5 versículo 10, cuando dice, mas el Dios de toda gracia, lo cantaron ese coro, ¿no? Mas el Dios de toda gracia que nos llamó de su gloria eterna, ¿cómo sigue después la canción? Os perfecciona. Pero ustedes saben que si leemos la Biblia, falta un pedacito ahí. No está el texto completo. El texto dice, después que hayáis padecido un poco, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es decir, muchas veces las dificultades, los problemas que sufrimos, la iglesia que sufre persecución, muchas veces es una bendición que viene de parte de Dios, porque eso nos permite después estar afirmados y fortalecidos. Porque allí se ve quién es realmente genuino. ¿Por qué puede haber persecución a la iglesia? ¿O por qué la iglesia de los creyentes podemos sufrir persecución? Miren, yo creo que hay varias razones. En primer lugar, cuando la iglesia quiere vivir piadosamente, va a sufrir persecución. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 3:12 y dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Se lo dice clarísimo. Y creo que nosotros nos estamos dando cuenta en la Argentina hoy en día. Levantamos la voz para decir que estamos en contra de la despenalización del aborto, y nosotros porque tenemos nuestras iglesias en los barrios, pero ustedes vieron algunas iglesias del centro de Rosario, ni hablar de la catedral, ¿no? Está pintada, agredida, la violencia con que se sufre. Hoy leíamos en el diario La Capital de que ya la provincia reglamentó la educación sexual integral. Hay 40 docentes, yo quisiera saber quiénes son esos docentes, que van a enseñar sobre sexualidad a los hijos de todos nosotros. Se levanta la voz y sin embargo hay rechazo. ¿Han visto ustedes los medios de comunicación? Y es solamente porque queremos respetar lo que dice el Señor. Y sufrimos la persecución. ¿Qué sería si empezamos a levantar la voz frente a tantas otras injusticias que hay en la sociedad? El Señor dice ahí en su palabra, y los creyentes lo supieron muy bien, los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución. A veces el sufrimiento viene por causa de la disciplina. Yo creo que el pasaje más solemne que tenemos en la Biblia es 1 Corintios capítulo 11, cuando aquellos que toman la cena indebidamente, dice el apóstol Pablo, que hay muchos que al hacerlo así, hay muchos enfermos y debilitados, capítulo 11, versículo 30, entre vosotros y muchos duerman. A veces el Señor permite el sufrimiento para que no nos envanezcamos. El apóstol Pablo tuvo una experiencia extraordinaria, fue al tercer cielo, escuchó palabras inefables que no les ha dado al hombre a reproducir, y entonces dice, y me fue puesto un aguijón de la carne. Y empezó a sufrir. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dice, y oré al Señor 3 veces para que el Señor me lo quite? Y el Señor le dijo, bueno, bástate mi gracia. Pero ¿cuál es el análisis que hace el apóstol Pablo? Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dada un aguijón en mi carne. A veces el Señor permite el sufrimiento porque es una manera de ponernos los pies sobre la tierra. Y a veces el Señor tiene que obrar de esa manera. A veces hay lecciones que las aprendemos de esa forma. No se pueden aprender de otra manera. Viene el ejemplo del Señor, ¿no? Dice allí en el libro de Hebreos, que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ustedes se dan cuenta que el tema del sufrimiento o sufrir alguna persecución no es un tema que la palabra de Dios lo tome a la ligera. No, para nada. El Señor muchas veces a través de todas estas circunstancias trabaja en la vida de los creyentes.
trabaja en la vida de los creyentes. El apóstol Pablo dice, y nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y ahí está otra vez la palabra. Ese espíritu, ese carácter que se pone firme para resistir todas las circunstancias de la vida. ¿Y cómo lo podemos hacer eso? Cuando tenemos las dificultades. No se aprende en una escuela. En el Instituto Bíblico nosotros tratamos de enseñar muchas cosas, pero eso no se aprende en el Instituto Bíblico. No se aprende viniendo el domingo a la iglesia. Se aprende en la experiencia cuando uno, sostenido por el Señor, enfrenta las dificultades de las vidas. Ahora, miremos el texto. Tienen la Biblia abierta, ¿verdad? No la cierren, por favor. Quiero mostrarles algunas cositas en el tiempo que nos queda para que ustedes vean cómo el Señor quiere consolar a los creyentes. Y nos tiene que servir de ánimo también a nosotros, porque no sabemos cuándo puede ocurrirnos alguna situación de esta. Ahora, como hemos mencionado, apenas estamos viendo algo que nos puede pasar. Pero tal vez se ponga difícil la cuestión. Miremos lo que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna. En primer lugar, versículo 8. Miren allí, yo les voy mostrando en el texto. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ahí en cada carta, el Señor se identifica como el autor de la carta. Le dice a Juan que la escriba, pero él es el que habla. Y se identifica a él como el primero y el postrero. Y también se identifica como el que estuvo muerto y vivió, o estuvo muerto y vive. Otras versiones lo traducen así. ¿Saben? Lo primero que les dice el Señor es que Él se identifica y Él dice, miren, ustedes están sufriendo por mí. ¿Y quién soy yo? Soy el primero y el postrero. Y pensaba esto, y se lo compartí a los hermanos en nuestra congregación días pasados, que me preocupa muchísimo ver tantas personas que dan su vida por nada. Dan su vida por nada. Ha habido millones y millones de personas en la historia de la humanidad que han dado su vida por filosofías, por ideologías, por personas que quedaron en la historia y que ya no valen más nada, que ya no existen más. Tal vez lo que más nos llama la atención y es fresco en nuestra memoria hasta el día de hoy es que el sistema que regía detrás de la cortina de hierro, por eso murieron muchas personas, hubo guerra, sin embargo el sistema se cayó y se terminó y desapareció. Y ya nadie más está pensando en poner en práctica algo de eso. Y todos los que murieron, y todos los que dieron su vida, la dieron por nada. Hoy hay mucha gente que da su vida por nada. Pero el Señor dice, miren, ustedes van a dar su vida por mí. Yo soy el primero y el postrero, como decíamos hoy a la tarde en la cena del Señor. Cristo es Dios. Y Él, al identificarse el primero y el postrero, está diciendo, yo soy el eterno Dios. Quienes estaban por dar su vida, no la estaban por dar por una ideología que pasaba, la están por dar por aquel que es eterno. Hermanos, cuando nosotros damos nuestra vida por el Señor, cuando nosotros consagramos nuestra vida para el Señor, para el servicio del Señor, hasta el día de hoy, no conozco por lo menos aquí en Rosario alguien que haya tenido que dar su vida literalmente, pero lo damos cuando damos como primera prioridad servir al Señor. Cuando decimos todo lo que tenemos, todo lo que somos y tenemos de Cristo, se lo estamos dando a aquel que es eterno, no por cualquier cosa, no por un sistema, no por una ideología. Los creyentes sufrían, en Esmirna sufrían, pero el Señor les dice, miren, yo soy el primero y postrero. El imperio iba a pasar, claro, el imperio romano se cayó, desapareció. Es una historia que leemos en los libros de historia que leíamos cuando íbamos a la secundaria, ya no se lee más eso sobre el imperio romano. Ni siquiera se lee historia sobre estas cuestiones. Pasó atrás, pero Cristo está vivo, sigue transformando la vida de las personas. Él dice además, yo soy el que estuvo muerto y vivió. Miren, si hay una característica que tiene esta carta es que habla mucho de la muerte y de la vida. Y Cristo dice, ustedes van a dar la vida por mí. Y yo quiero decirles que yo se la di primero por ustedes. Esa es la raíz del mensaje del Evangelio. Que Cristo vino a este mundo porque estábamos muertos, pero Él vino y dio su vida por nosotros. Murió, pero resucitó al tercer día. Y cuando nosotros hablamos de que aquel que cree en Cristo
tiene vida eterna. Estamos diciendo de aquel que ha depositado su fe, su confianza en aquel que es el eterno Dios, primero y postrero, pero también en aquel que entregó su vida, venció la muerte, resucitó al tercer día y está vivo. Nosotros hoy hablamos de Él, cantamos de Él y vamos a orar en su nombre porque Él está vivo. Porque Él está vivo. ¿Amén? Claro que sí. Claro que sí. Ahora, miren qué interesante. Aquel que es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice estas cosas. Primera cuestión, primera palabra de consuelo. Le dice a los creyentes, yo conozco. Yo conozco. Le va a enumerar varias cosas. Pero lo lindo es que el Señor comienza diciéndome, yo conozco. Dicen los que saben bien el idioma original, que la expresión esa yo conozco habla de un conocimiento pleno, acabado. Es decir, no es que conoce a medias. Bien, nosotros a veces conocemos cosas a medias. Entonces nos cuentan algo, sí, algo escuché, no sabía bien de esto. El Señor tiene todo abierto delante de sus ojos. Él conoce todo. Él conoce todo. Y entonces, en primer lugar le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Me encanta, ustedes ya se dan cuenta que a mí me encanta mirar mucho el diccionario. La palabra tribulación habla de un profundo dolor, de una gran presión. No pasaban algo más o menos, estaban sufriendo. Y el Señor les dice, yo conozco la tribulación. ¿Por qué había tribulación? Bueno, les dije que Esmirna eran fanáticos seguidores del Imperio Romano. Tal vez le habrán dicho, muchachos, vamos a adorar al templo que tenemos para el emperador, vamos a seguir quedando bien con el emperador, que él nos menciona en todo el mundo, que somos muy fieles. Y los creyentes habrán dicho, no, nosotros adoramos al Dios vivo y verdadero. Habrán dicho, pero esto es tan loco. Van a venir los romanos y nos van a barrer acá. Esto es peligroso para la ciudad. Algunos habrán dicho, bueno, está bien, no adoran al emperador, adoremos las otras deidades. Como eran paganos, los paganos en general son todos politeístas, tienen muchos ídolos, ¿no? Muchos dioses. Y habrán dicho, no, nosotros adoramos al Dios vivo y verdadero. Y habrán dicho, pero qué tipos poco sociables. Si esto es un evento de la ciudad, era algo normal para ellos. Pero saben, el Señor marca aquí algo en el texto, algo que es tremendo, porque Él dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Y conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos. ¿Saben qué es lo que pasaba con los creyentes? No solamente el Señor conocía de su tribulación, tal vez producto de este desfasaje que había con la sociedad que los rodeaba, que los hacía empobrecer. Aquí también la palabra de pobreza habla de pobreza extrema. Era gente que se había quedado sin nada de nada. Eran indigentes los creyentes. Así estaba la situación. Esa palabra revela una situación crítica y caótica para los creyentes en la parte económica. Les dice, pero yo también conozco de la blasfemia, de los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué blasfemia era? Bien, estas personas adoraban a Dios, eran los creyentes. Pero los judíos, estos que decían ser judíos, pero eran sinagoga de Satanás, se escudaban hay una fachada, pero en realidad perseguían a los creyentes. Y los calumniaban. La blasfemia allí habla de calumnia. Miren todo lo que soportaban los creyentes. Yo lo enumeré de esta manera. Sufrían tribulación, quiere decir que sufrían dolor en el cuerpo. Iban a la cárcel, seguramente le daban latigazos y sufrían muchas otras cosas. Sufrían la pobreza. Si lo otro era el dolor en el cuerpo, la pobreza era el dolor en el bolsillo, ¿no? Pero sufrían lo económico. Pero después eran calumniados. Los habrán tratado como delincuentes, como malhechores, como la resaca. Bueno, a este hermano que yo les mostraba allí en el video en Cuba, me mostró un libro, porque hay varios creyentes que escribieron sus vivencias en ese lugar donde él estuvo detenido, cuando tenía 17, 18 años. El régimen los tenía como la lacra de la sociedad. Había que reeducarlos. La lacra de la sociedad.
Capaz que a los de Esmirna, a nuestros hermanos de Esmirna, le decían que eran la lacra de la sociedad. Yo pensaba, miraba en mi casa y digo, ¿cuál de los tres dolores dolerá más, no? Si la tribulación de ir a la cárcel, si la pobreza de no tener en lo económico, o la calumnia, que es el dolor en el corazón. No sé, me parece que los tres duelen igual. Acá el problema es que los creyentes a los tres dolores los dolían simultáneamente. Los sufrían simultáneamente. Ahora, ¿vieron ahí el texto del versículo 9? Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y entre paréntesis dice el Señor, pero tú eres rico. Tú eres rico. Los creyentes de Éfeso, de la carta anterior, que ustedes la van a leer mañana cuando estén desayunando ahí tomando mate, a los creyentes anteriores, de la carta anterior, a los de Éfeso, a sus vecinos de 50 kilómetros, le dicen, ¿saben cuál es el problema de ustedes? Que perdieron el primer amor. También los de Éfeso eran ricos, pero la verdad el Señor le iba a decir, no muchachos, ustedes son pobres. Sus vecinos de Esmirna, ellos son ricos. Porque mientras en todas las demás cartas, ustedes lo van a leer en estos días, van a ver que hay reproches. En la carta de Esmirna no hay ningún reproche. Hay un elogio. Son ricos. La verdadera riqueza. La verdadera riqueza. Versículo 10. Frente a todo eso, ¿qué consejo le da el Señor a los creyentes? Le dice, en primer lugar, no temas en nada de lo que has de padecer. En primer lugar, dice, no temas. No temas. ¿Por qué no tenían que temer? Bueno, el Señor en San Juan capítulo 16, versículo 33 le dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, el Señor les dice, miren, el resultado final ya se los puedo anticipar. Confíen, yo he vencido al mundo. Dice allí el texto, no temas en nada lo que has de padecer. Aquí el diablo os echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Muchos discuten a qué se refiere esto de los 10 días. Algunos dicen, no, está hablando de 10 periodos, otros dicen, habla de 10 años. Acá el texto habla de 10 días. No sabemos si fueron 10 días literales, pero lo que da la impresión es que lo que el Señor le está queriendo decir es que el plazo es corto. El plazo es corto. Ahí en 1 Pedro, ¿se acuerdan, no? Aunque sea por un poco de tiempo, dice Pedro. Miren, lo que pasa es que con el postrero y el primero a quien estamos sirviendo, el dueño de la eternidad, y por la eternidad que tenemos delante, cualquier dolor que podamos sufrir aquí en la tierra es corto en comparación de todo lo que nos espera. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ahora, dice, no temas. Y el segundo consejo es, sé fiel hasta la muerte. No es que uno sea fiel hasta que uno se muera. No, uno tiene que ser fiel, aunque a veces la demanda sea la propia vida y uno tenga que morir. Eso es lo que está diciendo ahí el texto. Y dice bien claro, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Me encanta otra versión de la Biblia que traduce a esto de la corona de la vida como la corona, es decir, la plenitud de la vida. Es decir, aquel que es fiel al Señor puede experimentar lo que es la verdadera vida cristiana. No hay forma de experimentar la vida cristiana sin fidelidad. Cuando uno es fiel al Señor experimenta eso. Uno de los engaños que tenemos de Satanás es hacernos creer que nosotros podemos vivir felices y contentos haciendo lo que se nos da la gana. No, verdadera felicidad hay cuando uno es fiel al Señor. No temas, sé fiel. Ahora, yo leí algo que me impactó, porque ahí el Señor le está diciendo, miren, yo tengo el control de todas las cosas, va a ser por poco tiempo, deben ser fiel, no teman. Y leí algo que me encantó. Porque algunos dicen, bueno, estamos sufriendo, tenemos problemas, ¿de qué me sirve seguir al Señor? ¿De qué me sirve seguir al Señor? Y hemos conocido hermanos que han dicho eso. Siempre me resuena en mi cabeza de un hermano con el que hablamos una oportunidad, me dijo, no, mira, los peores momentos cuando estuve en la iglesia. Como si estando lejos del Señor está mejor. Y la verdad es que yo creo que hoy está lejos del Señor y no está mejor.
Definitivamente no está. Alguien escribió esto: nunca la adversidad nos exime de andar en santidad. Nunca la adversidad nos exime de ser fieles. ¿Se acuerdan de la esposa de Job que le dijo a Job: maldice a Dios y muérete? Terminemos con este servir a Dios. Y Job no atribuyó ningún despropósito a Dios. Fue fiel. Fue fiel. Queridos hermanos, podemos tener muchas dificultades en nuestra vida. El Señor dice: no temas. No temas. El Señor dice: no temas, yo he vencido al mundo. No temas, es por poco tiempo. No temas, sé fiel. Y termina el versículo 11. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Aquí hay un llamado a todos los que no son de Esmirna y que están escuchando el mensaje. Dice: el que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu de las iglesias. ¿Y qué dice el Espíritu de las iglesias? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la primera muerte? Para que podamos entender la segunda muerte. La primera muerte es la muerte del cuerpo. Es la muerte a la que estamos condenados todos. Hoy conversamos acerca de nuestros padres, ¿no? Y que es triste cuando nuestros padres se ponen viejos y el cuerpo se deteriora. Y ella decía bien, ¿no? Es producto del pecado. Fuimos creados para vivir para siempre, pero el pecado, por culpa del pecado, está maldito todo. Nuestro cuerpo va a terminar y vamos a morir, indefectiblemente. Algunos más jóvenes, otros más viejos, todos vamos a terminar esta tierra. Esa es la muerte primera, y es la separación del cuerpo del alma. El cuerpo vuelve a la tierra, como dice la Escritura. Del polvo somos y al polvo volvemos otra vez a la tierra. Y el alma va a la eternidad. Pero la muerte segunda es peor la separación, porque es la separación del alma de Dios y por la eternidad. Ahora nuestro cuerpo se separa del alma y nuestra alma va a la eternidad, y si somos de Cristo, vamos con Cristo. Y la esperanza que tenemos con todos nuestros hermanos y con toda nuestra familia, muchas veces pienso en mis padres que partieron a la presencia del Señor con Cristo. Nos vamos a encontrar, es decir, tenemos un periodo de tiempo, lo que falte para que yo también vaya a la eternidad y me encuentre con ellos. Es por poco tiempo. Pero la muerte segunda es terrible. Es separación eterna del alma. Los que no tienen a Cristo aquí en la tierra, los que no han accedido a Cristo y han confiado en Él como el único y suficiente Salvador de su vida, tienen un futuro terrible, porque pasarán la muerte primera como pasamos todos. Pero allí les hará daño la muerte segunda, que figura aquí en el texto. Pero el texto dice: el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Y los creyentes de Esmirna dicen: acá estamos en la cárcel, nos van a matar, estamos sufriendo, nos empobrecimos, pero el Señor nos hace mirar hacia adelante y hacia la eternidad, y somos de los vencedores, de los que vamos a tener esa corona, no una corona de oro, de diadema, de reyes, sino la corona del vencedor, la corona que el Señor va a dar a todos los que vencieran. Y un gran premio, dice: la muerte segunda no tendrá daño sobre uno. Y tal vez había creyentes que partían de la eternidad y morían por Cristo, pero sabían que su destino estaba asegurado. Y para ellos era un gran consuelo eso. Y tiene que ser un gran aliciente también para nosotros en este tiempo. Hoy por hoy tal vez salgamos a la calle y no tengamos ningún problema. Tal vez mañana lo tengamos, no sabemos. Pero si vienen las pruebas, si vienen las dificultades, aquellos que vencieron, así los que tienen a Cristo en su corazón, tienen asegurado la eternidad, porque, como dice aquí la Escritura, no sufrirán daño de la segunda muerte. Ahora, para que esto suceda, hay que tener a Cristo en el corazón. Hay que haber acudido a Cristo y decirle: Señor, yo soy un pecador. Yo me doy cuenta de mi naturaleza pecaminosa. Tal vez no fui a la cárcel, no hice ningún delito, no maté a nadie, pero yo me doy cuenta que la naturaleza pecaminosa está en mí. Hasta mis pensamientos, mi conciencia me acusa. Pero aquel que reconoce su pecado, como dice la Escritura, contrito y humillado va a la presencia del Señor.
y cree en Cristo como su único y suficiente Salvador, tiene vida eterna. No vendrá condenación, tiene vida eterna. Como diría aquí el Señor a los creyentes, a nuestros hermanos de Esmirna, no va a sufrir daño en la muerte segunda. Yo no sé si todos tenemos esta misma esperanza. Yo hoy estoy hablando de los creyentes, pero tal vez hay alguien aquí que ha venido a la iglesia y viene y le gusta, pero nunca ha tomado una decisión por Cristo. Yo quiero decirte que muchos de los que estamos aquí tenemos la esperanza de que la muerte segunda no es para nosotros. Vamos a pasar la muerte primero y la vamos a pasar con Cristo. Y nos va a ayudar a pasar, como dice la Escritura, ¿no? Aquellos que duermen en el Señor. Es decir, es como que el Señor nos toma en sus brazos y nos lleva a su presencia. Y así lo ha hecho con muchos hermanos que nosotros conocemos y ya están con Cristo. Nosotros tenemos esa esperanza. Pero si todavía no tenés esa esperanza en tu corazón, te invitamos a que abras tu corazón a Jesucristo en esta noche. Que no vuelvas a tu casa con haber pasado un lindo momento solamente, que es bueno y nos hace bien a todos. Nosotros quisiéramos que vuelvas esta noche a tu casa con Cristo en tu corazón, para tal vez enfrentar las situaciones que puedan venir en la vida, pero con Cristo, porque Él conoce nuestras situaciones, porque Él nos puede sostener, porque Él siempre nos fortalece y porque vale la pena vivir por Cristo, porque Él es el primero y el postrero, Él es el eterno Dios y quiere ser también nuestro amado y bendito Salvador. Termino con esto, porque pasé mucho del tiempo. Pensaba en los creyentes que son perseguidos. Y a veces uno piensa egoístamente y piensa en uno. Dice, ¿podremos tener persecución nosotros hoy acá en Argentina? No sé. Lo que sí sé es que hoy a esta hora, hay muchos hermanos nuestros que sufren. Y tal vez sería interesante que pudiéramos los creyentes interceder por ellos. Ahora cuando termine nuestro culto, cuando abras tu Biblia en tu casa y ores, y a veces nos ocupamos demasiado de nuestros problemas, nos podamos acordar de muchos creyentes como los creyentes de Esmirna, que hoy tal vez están sufriendo por Cristo. Y tal vez nosotros no podemos hacer mucho más que eso, y no es poco lo que estoy diciendo, ¿no? Pero sí podemos orar por ellos. Yo te invito, querido hermano en Cristo, que no te olvides de los hermanos que sufren por Cristo, que están tal vez pasando dificultades, que tal vez están escondidos, pero están dando testimonio donde están. Tal vez ni siquiera son misioneros, son creyentes, pero dan testimonio porque están ofrendando su vida por aquel que vale la pena ofrendarla, que es el Señor. No dejemos de orar por ellos. Creo que eso sería muy bueno que lo pudiéramos hacer. Hay creyentes que uno conoce y que sabe que se esfuerzan, y hay muchísimos más que no conocemos. Por los que conocemos y por los que no conocemos, por los que son nuestros hermanos, no dejemos de orar por ellos. Y termino nuevamente con esto. Si viniste a este lugar y no tenés a Cristo en tu corazón, queremos invitarte que esta noche abras tu corazón al Señor y puedas tener la misma esperanza que tenemos nosotros, que a pesar de las dificultades y de las pruebas como pasaban los de Esmirna, confiamos en el Señor y descansamos en nuestro Salvador. Que Dios nos bendiga en esta noche. Gracias por la atención y que el Señor nos ayude en esta semana que estamos comenzando para vivir una vida cristiana valiente, donde demos testimonio y donde estemos dispuestos a dar todo por el Señor, porque Él dio todo por nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que así sea. Hermanos y amigos, damos gracias a nuestro Padre Celestial por este tiempo precioso que nos ha regalado, comenzar de esta manera la semana juntos, recordando a Cristo, aquel que es primero y que es último. Y damos gracias también a Américo por su visita, a su querida esposa, porque ellos han destinado este domingo de este mes de agosto para estar con nosotros, teniendo sus compromisos allí en la iglesia donde él pastorea, para estar aquí. Gracias a Dios por la simpleza, pero al mismo tiempo la profundidad preciosa del mensaje que Américo nos ha traído. Qué compromiso para nosotros
vivir, como decía él, cuando volvemos a casa esta semana, de una manera que honre a nuestro Señor. Y al mismo tiempo, qué estímulo también para nosotros. Sabemos muy bien que muchos de nosotros en estos momentos estamos pasando por dificultades de distinto tipo, pero el Señor, como bien decía nuestro hermano, Él conoce nuestra aflicción, Él conoce nuestra tristeza y Él está presente. Que podamos vivir la experiencia de sentirnos realmente sostenidos por nuestro amado Salvador. Y al mismo tiempo, y para terminar, qué solemne la invitación que hizo Américo recién. Si todavía no conoces al Señor, si has abrazado solamente una religión, si has confiado en tus fuerzas, si te sentís inseguro acerca de dónde pasarás la eternidad, Cristo murió aquel día por vos. Así que bien haces, antes de volver a casa, ahora cuando todos inclinamos nuestra cabecita, decirle simplemente al Señor: Señor, perdona mis pecados, Señor, sálvame, transforma mi vida. Y la Biblia dice que de esa manera todo lo viejo es tirado en la profundidad de la mar y que nunca nadie más se acordará de tus pecados, de esos pecados que te condenan. ¿No? Qué bueno que puedas venir el domingo que viene, pero no como una visita, sino como alguien que cree en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. ¿Les parece bien que miramos nuestra cabecita con reverencia? Y aproveche usted este momento para decirle a Dios lo que su corazón quiere decirle. Si es darle gracias, si es pedirle, o si es confiar decididamente en Él como Salvador. Hágalo ahora. Hoy es el tiempo aceptable, es el día aceptable, hoy es el día de salvación. ¿Cuántas cosas tenemos para darle gracias a nuestro Padre Celestial? Y que Él camine en la dificultad con nosotros hoy es un motivo de gratitud. Por la libertad que tenemos en este país, hasta ahora también podemos darle gracias. Y podemos pedirle para que encuentre en nosotros creyentes fieles a su palabra. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias te damos antes de volver a casa, porque hemos confiado en ti. Porque un día alguien nos habló acerca de tu amor. Porque por gracia, sin pedir nada a cambio, tú nos has salvado. Porque la sangre que derramó el Señor Jesucristo en la cruz nos ha limpiado nuestros pecados, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, porque tenemos esperanza de vida eterna y porque confiamos que aún en la adversidad, en la prueba que cada uno de mis hermanos puede estar sufriendo, en la prueba que cada una de mis hermanas puede estar pasando, tú conoces y estás allí. Oh Señor, que podamos experimentar en esta semana tu compañía, sentir tu presencia, oh Dios, en medio de la adversidad, porque como hemos escuchado, tú conoces. Y Padre, te pedimos por aquellos que nos visitan esta noche que puedan realmente confiar decididamente en el Señor Jesucristo para perdón de sus pecados y para vida eterna. Por la Iglesia te pedimos para que tú, oh Dios, nos guardes durante esta semana, nos libres del mal y nos permitas vivir una vida que sea de acuerdo a la esperanza gloriosa y eterna que hemos abrazado. Antes de volver a casa, te alabamos, te adoramos, tú eres nuestro Dios y lo hacemos en el nombre de aquel que pronto regresa, nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo.